Esa conversación que parecía pequeña, casi de pasillo, casi de esas que ocurren cuando ya ibas con la cabeza en otra cosa, termina tocando una herida y una esperanza al mismo tiempo, porque alguien va a decirte una verdad que cambia el aire entre ambos. No hablo de una frase bonita lanzada por impulso, hablo de algo que explica por qué últimamente sentías una presión rara en el pecho, como cuando notas que una persona te mira distinto, y luego actúa como si no pasara nada. Y sé que esto te pega de lleno, porque has intentado seguir con tu rutina, responder mensajes como siempre, sonreír en automático, hacer la compra, trabajar, ordenar una habitación, pero por dentro ya intuías que no estabas imaginando nada. Me atraviesa de golpe la carta del espejo sumergido, y esta carta no viene a adornar la historia, viene a señalar que alguien ha estado tragándose palabras durante demasiado tiempo, palabras que crecieron en silencio hasta volverse imposibles de esconder. Lo fuerte aquí es que esa persona no cayó por falta de sentimiento, cayó por miedo a lo que tu reacción pudiera despertar, porque sabe que después de hablar ya no podrá volver a la comodidad de antes. Eso explica por qué notabas gestos extraños, una pausa más larga al despedirse, una torpeza poco habitual, un mensaje que parecía normal, pero llevaba una carga que solo se entiende cuando el corazón ya va por delante. Si deseas que la verdad llegue sin rodeos a tu vida, escribe en comentarios: la verdad me encuentra ya, deja tu like y sigue conmigo, porque lo siguiente rompe cualquier expectativa que tengas ahora mismo. No veo una fantasía, veo una tensión muy humana, de esas que se sienten cuando alguien quiere parecer sereno, y termina diciendo más con los ojos que con la boca, y quizá ya viviste algo así en una cafetería, en una llamada corta, o en ese instante raro después de una broma. Has estado recibiendo señales concretas, no grandilocuentes, sino de las que se cuelan en detalles mínimos, como una atención especial en medio del cansancio, o una pregunta que parecía casual y en realidad estaba midiendo tu disponibilidad emocional. Lo importante es que esta vez no vas a quedarte con la duda total, porque la contención de esa persona está llegando a un límite, y cuando eso ocurre, la verdad encuentra un hueco aunque nadie la invite. Siento además una mezcla de nervio y alivio en quien va a hablar, como si llevara tiempo ensayando en la mente distintas versiones de una misma frase, y ninguna le sirviera, porque la auténtica solo sale cuando ya no se puede sostener la máscara. Esto conecta con noches en las que cuesta dormir, con el móvil en la mano, releyendo conversaciones antiguas para buscar un tono, una pista, una intención, y de pronto entender por qué algo te dejó pensando más de la cuenta. No te lo digo para asustarte, te lo digo porque la sensación de que algo se estaba cocinando no era una exageración, y todavía falta el matiz que vuelve esta historia mucho más delicada de lo que parecía. Si buscas adelantarte a lo que otros esconden y tener ventaja real, comenta: siempre voy un paso delante, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que viene ahora te deja sin palabras completamente. Ahora mismo se marca con claridad la carta del nudo de plata, y cuando aparece así, tan firme, habla de una confesión que no nace solo del deseo, también nace de una deuda emocional, de algo que esa persona siente que te debe desde hace tiempo. Puede tratarse de un sentimiento guardado, sí, pero también de una verdad que aclara un alejamiento, un cambio de actitud, o una decisión pasada que te dejó con preguntas sin respuesta, y con esa espina que aparece incluso cuando crees haber pasado página. Aquí hay una admisión que desarma porque no llega sola, llega acompañada por la explicación de por qué se eligió el silencio, justo cuando más merecías claridad. Y mira qué curioso, porque al principio podrías pensar que lo que viene solo toca el terreno afectivo, pero veo que también remueve tu orgullo, tu necesidad de sentirte respetado en lo que intuyes, y tu miedo a quedar en evidencia por haber sentido demasiado. Más de una vez te dijiste que era mejor no hacerte ilusiones, que no convenía leer entre líneas, que era más sano seguir adelante y no engancharse a un gesto ambiguo, como hace cualquiera que ya se ha llevado una decepción y aprendió a protegerse. Sin embargo, la historia no se está moviendo para humillarte, se está moviendo para mostrarte que esa percepción fina que tienes, esa que a veces hasta tú mismo discutes, estaba captando algo real. Aquí también aparece otra capa, y no es menor, porque alrededor de esa persona hay influencias, comentarios, miedos prestados, quizá alguien que opinó demasiado, alguien que metió ruido, o un entorno donde expresar lo que siente se vive casi como una debilidad. Percibo que esa interferencia retrasó mucho la verdad, creando una confusión innecesaria, como pasa cuando una amistad opina sin saber, o cuando la familia lanza frases que parecen inofensivas,
y acaban condicionando decisiones importantes. Pero lo interesante no es solo que hubo presión externa, lo interesante es que esa presión ya no está pudiendo más, que el peso de lo que se cayó. Hay momentos en los que alguien se queda mirándote raro, como si quisiera decir algo y no se atreve, te deja pensando todo el día. Si te ha pasado algo parecido, escribe, dilo ya sin miedo, y sigue atento, porque ahora se destapa todo. Se asoma con una intensidad preciosa la carta del faro de humo, y esta carta me confirma que hubo intentos torpes de acercamiento, señales mezcladas, momentos en los que esa persona quiso decirte algo, y terminó escondiéndose detrás de una excusa, una broma, o un comentario a medias. Seguro recuerdas una escena concreta, una mirada sostenida más de la cuenta, un cambio de tono, o ese silencio repentino que hizo que todo pareciera cargado aunque nadie nombrara nada, y justo ahí empezó a formarse la verdad que ahora está por romper la superficie. Lo que me gusta de esta carta es que no habla de mentira pura, habla de una verdad mal administrada, de un sentimiento real que no supo encontrar un camino limpio para llegar a ti. No quiero que pases por alto un detalle, porque cambia mucho la lectura de todo esto, y es que la confesión no solo te va a sorprender por su contenido, también por el momento en que llega, un momento en el que quizá estabas empezando a soltar, o incluso mirando hacia otro lado. Eso hace que el impacto sea mayor, porque cuando uno ya se cansa de esperar, baja la guardia, y justo entonces aparece la frase que habría cambiado muchas cosas si hubiese llegado antes. Aún así, no se trata de un premio tardío sin más, se trata de una verdad que viene a recolocar piezas internas tuyas, incluso aquellas que no pensabas revisar otra vez. Hay algo muy reconocible aquí, y quiero decírtelo casi al oído, porque quien escucha esto seguramente ha vivido esa mezcla absurda entre querer saber y temer saber, como cuando abres una notificación con el corazón acelerado, o cuando oyes tu nombre dicho con una seriedad inusual. Esa es la vibración que te acompaña ahora, una especie de antesala emocional donde una parte de ti pide claridad, y otra se prepara para no mostrar demasiado, por si acaso. Pero esa contención tuya también tiene fecha de caducidad, porque cuando te digan ciertas palabras, va a ser difícil sostener la cara neutra que has practicado tantas veces. Veo además que no estás frente a una escena fría ni lejana, sino ante algo que roza tu historia personal más de lo que imaginas, quizá por la persona que lo dice, quizá por lo que simboliza para ti, quizá porque toca una etapa donde te sentiste poco elegido o poco comprendido. Por eso esta confesión no entra como una anécdota, entra como una llave, y abre una habitación emocional que seguía cerrada aunque por fuera pareciera todo ordenado. Y justo cuando parece que ya entiendo del todo de qué se trata, surge un matiz inesperado, porque la verdad entre sus labios no es una sola, viene con una segunda capa que altera por completo el motivo de su silencio. Piscis, estás en un punto extraño, porque por fuera puedes seguir funcionando, cumplir horarios, contestar con educación, hacer planes sencillos, incluso reírte de cosas normales, pero por dentro notas que algo no está quieto, como si una conversación pendiente respirara cerca aunque todavía no tenga forma. Esa sensación no nace de la nada, nace de pequeños choques con la realidad, de gestos que no terminan de cuadrar, de una cercanía intermitente, de ausencias raras, y de esa intuición tuya que se activa, justo cuando otra persona intenta actuar como si nada. Lo más delicado es que ya empezabas a adaptarte a esa ambigüedad, y cuando uno se acostumbra a convivir con la duda, cualquier verdad fuerte cae con más fuerza de la esperada. A veces alguien suelta indirectas muy claras, pero nunca termina de confirmarlo. Te genera una mezcla de intriga y nervios constante. Si te reconoces en esto, deja escrito, no te escondas más, y quédate muy pendiente, porque lo siguiente lo cambia todo. Aquí me acompaña la carta de la llave de agua, y esta carta habla de acceso, de una puerta emocional que no se abre por insistencia, sino por desgaste del secreto, porque ya no queda energía para seguir empujando todo hacia adentro. Quien va a hablar contigo ha pasado por un proceso muy humano, primero negar, luego minimizar, después racionalizar, y finalmente aceptar que callar estaba costando más que decirlo, aunque decirlo pueda mover demasiadas cosas entre ambos. Esto suele verse en personas que un día contestan rápido y al otro desaparecen, que se acercan con una excusa práctica, que preguntan por detalles sin importancia aparente, y que en realidad llevan tiempo intentando saber si todavía existe un lugar para ellas, en tu mundo. Siento también la presencia de alguien cercano a esa persona, alguien que pudo notar el cambio, alguien que quizá dijo una frase incómoda,
una de esas que dejan pensando todo el día, como cuando un amigo suelta una verdad entre risas y por dentro te desmonta. No lo veo como chisme barato, lo veo como detonante, porque a veces hace falta que otro nombre lo evidente, para que uno deje de escaparse de sí mismo. Y aquí pasa algo así, una opinión externa, una comparación, o incluso verte con más distancia de la habitual, termina encendiendo la urgencia de hablar antes de que sea demasiado tarde. Tú, mientras tanto, has hecho lo que hace mucha gente sensible cuando no quiere quedar expuesta, has bajado expectativas, has intentado leer menos, has buscado distraerte con tareas pendientes, con música, con series, con conversaciones ligeras, pero seguías notando un hilo invisible tirando de tu atención. Tal vez pensaste que era costumbre, nostalgia, o simple necesidad de cerrar una historia, y por eso no terminabas de darle valor a la intensidad con la que esa persona seguía apareciendo en tu mente. Sin embargo, la lectura se vuelve más concreta aquí, porque no es solo tu cabeza completando huecos, hay una intención real creciendo al otro lado, y ya está afectando decisiones muy inmediatas. Hay días en los que notas tensión en una conversación, como si algo importante estuviera a punto de salir, pero se queda en el aire. Si lo has vivido así, escribe, suéltalo de una vez, y no te vayas, porque lo siguiente impacta. Aparece con una claridad preciosa la carta del puente velado, y cuando la tengo así delante sé que hubo una separación rara, no necesariamente total, pero sí una distancia llena de cosas sin decir, una especie de puente entre ambos que seguía en pie, aunque nadie se atreviera a cruzarlo del todo. Esta carta me habla de mensajes escritos y borrados, de conversaciones imaginadas en la ducha, de silencios después de ver una foto, de quedarse mirando un nombre y no pulsar enviar, y eso no nace de la indiferencia. Quien cayó se protegió, sí, pero también te protegió a su manera torpe, porque sentía que si hablaba sin claridad podía romper algo que aún valoraba, aunque ya estuviera medio roto por la falta de verdad. Ahora bien, aquí viene una revelación parcial que cambia bastante la lectura, porque la confesión no se limita a decir siento algo por ti, o me importas, o me equivoqué, sino que arrastra una admisión sobre el tiempo perdido, y sobre una decisión concreta que no fue tan libre como parecía. Esto puede tocar una promesa incumplida, una retirada repentina, una frialdad que parecía desinterés, o una elección que te hizo pensar que simplemente no eras prioridad, cuando en realidad había miedo, orgullo o presión ajena ocupando demasiado espacio. Y eso importa, porque una misma frase puede doler o sanar según el contexto, y aquí el contexto lleva meses, quizá más, formándose en silencio. Veo una escena muy cotidiana, casi doméstica, que me ayuda a entenderlo mejor, alguien solo en su casa, con una taza ya fría, repasando mentalmente una conversación antigua, y dándose cuenta de que tomó el camino más cobarde, justo con la persona que más removía. Es una imagen sencilla, pero pesa, porque habla de arrepentimiento verdadero, no del capricho de quien vuelve solo porque se aburre o porque siente celos. Además, cuanto más aparece esta imagen, más noto que esa persona no busca solo aliviar su conciencia, busca saber si todavía puede decirte la verdad sin encontrar una puerta completamente cerrada. Quiero que notes algo que quizá ya te pasó y no le diste importancia, una frase aparentemente neutra que sonó demasiado intensa, una pregunta sobre tu vida sentimental dicha con falsa ligereza, una curiosidad repentina por tus planes, o una reacción extraña cuando te notaron más distante. Ahí ya se estaba filtrando la verdad, solo que de forma tan contenida que podía confundirse con simple interés amistoso, o con nostalgia pasajera, pero cuando varias pequeñas rarezas apuntan al mismo sitio, dejan de ser casuales, y llevas tiempo reuniendo piezas aunque todavía no supieras qué dibujo formaban. La carta del latido quieto me da un golpe dulce y serio a la vez, porque esta carta aparece cuando alguien ha sentido mucho sin encontrar el valor de nombrarlo, y el cuerpo empieza a delatar lo que la boca intenta negar. Pienso en manos inquietas, en cambios de respiración, en una voz que se quiebra apenas un segundo, en esa necesidad de parecer normal cuando por dentro todo está lejos de ser normal, y sé que reconocerías esa tensión si la vieras de frente. Lo decisivo es que esta carta también te incluye a ti, porque muestra que tu reacción no será de piedra, por más que te hayas prometido mantener la compostura, y eso vuelve todo mucho más real. No estás ante una historia plana, porque lo que parecía una simple confesión emocional empieza a rozar también una reparación, una devolución, algo parecido a recuperar una parte de dignidad afectiva que sentiste desordenada.
Cuando alguien te explica por qué se escondió, por qué eligió mal, o por qué no sostuvo lo que sentía, no borra el pasado, pero sí ilumina zonas que dolían justo por estar oscuras. Y aquí aún queda un detalle que aprieta más, porque la persona que hablará no solo teme tu respuesta, teme que ya hayas entendido todo sin necesidad de escucharle, y que por eso llegue tarde a un momento, que todavía no termina de cerrarse dentro de ti. Piscis, ahora sí cambia el sentido de varias cosas que parecían confusas, porque la verdad principal no es solo que esa persona siente algo fuerte, sino que lleva bastante tiempo comparando cualquier vínculo nuevo con lo que vivió contigo, y ninguna experiencia le ha dado la misma verdad emocional. Esto no siempre se nota por fuera. De hecho, mucha gente se esconde muy bien detrás de la rutina, de relaciones tibias, de trabajo, de humor, de agendas llenas, pero por dentro sigue atada a un nombre concreto. Y ese nombre, por incómodo que resulte admitirlo, sigue teniendo un peso enorme en su mundo interno, aunque haya intentado convencerse de lo contrario. Hay conversaciones que se quedan a medias, con frases que parecen el inicio de algo grande, pero nunca terminan. Si esto te suena de verdad, escribe, termina lo que empiezas, y sigue aquí, porque lo que viene ahora te sorprende. Aquí me sacude la carta del eco encendido, y esta carta me encanta porque revela algo muy preciso. La persona no solo te piensa, también reinterpreta escenas pasadas, y entiende ahora que te dejó señales injustas, ambiguas o directamente dolorosas. Lo que antes parecía prudencia, hoy se ve como cobardía, lo que parecía distancia necesaria, hoy se siente como pérdida absurda, y esa toma de conciencia es la que empuja la confesión hacia el borde, donde ya no puede posponerse. Hay noches, trayectos, esperas en semáforos, colas del supermercado, ratos muertos mirando el techo, en los que esta persona revive momentos contigo, y se enfrenta a la evidencia de que no fue indiferencia, fue miedo mal gestionado. Pero el giro importante va más allá, porque veo que alguien alrededor influyó de una manera más concreta de lo que imaginabas, no para inventar sentimientos, sino para enfriarlos, ridiculizarlos o hacer creer que nombrarlos era una mala idea. Puede haber sido una amistad posesiva, una expareja todavía presente como sombra, un familiar controlador, o un entorno donde mostrarse vulnerable se castiga con bromas y distancia. Eso no excusa nada, y quiero ser clara con eso, pero sí cambia el mapa, porque la retirada que viviste no nació de falta de valor tuyo, ni de escaso impacto, nació de un conflicto interno ajeno que te salpicó de lleno. Cargaste con la versión más dura de los hechos, esa que dice no fui suficiente, no me eligieron, no era tan importante, y esa narrativa se te pudo pegar incluso cuando intentabas seguir adelante con dignidad. A veces pasa, uno se pone serio, se concentra en lo práctico, organiza la semana, ayuda a otros, sale, trabaja, cumple, pero por dentro se queda con una frase clavada que no sabe desmontar. Y por eso esta lectura se vuelve tan intensa, porque la confesión que viene no solo abre una puerta con esa persona, también corrige una mentira íntima que llevabas repitiéndote para no sufrir más. Se marca con fuerza la carta del juicio de Bruma, y cuando esta carta aparece, sé que alguien está a punto de hacerse responsable de su propio silencio, sin adornos, sin culparte, sin escudarse del todo en las circunstancias. Eso es grande, porque muchas personas vuelven a hablar solo para tantear, para medir si aún tienen acceso, o para aliviar culpa. Pero aquí veo una disposición más limpia, una necesidad de asumir que te hicieron cargar con una confusión que no merecías. Y cuando una verdad llega con responsabilidad, aunque siga doliendo, deja de sentirse como manipulación, y empieza a parecer una reparación posible. Sin embargo, no quiero que idealices demasiado rápido, porque también hay deseo, y ese deseo está mezclado con miedo a perderte definitivamente, lo que hace que la confesión venga con una intensidad difícil de disimular. No será una charla totalmente fría ni perfectamente ordenada, puede haber pausas raras, frases que salen torcidas, algo de torpeza, incluso contradicciones iniciales, porque la emoción acumulada no habla como un guión pulido. Lo importante es que notarás algo imposible de fingir, una vulnerabilidad real, de esas que cambian la atmósfera y hacen que hasta los objetos del lugar parezcan quedarse quietos un segundo. Veo además una consecuencia emocional inmediata en ti, porque una parte va a sentirse validada, y otra va a enfadarse por el tiempo perdido, y ambas respuestas son legítimas, incluso si aparecen al mismo tiempo. Es como cuando por fin entiendes por qué alguien actuó extraño, y sientes alivio, pero también rabia por todas las noches en que te comiste la cabeza,
sin una explicación clara, dudando de tu percepción, de tu valor, de tus recuerdos. Esa mezcla te va a desarmar justo porque no esperabas sentir tanto de golpe, y porque quizá pensabas que ya estabas mucho más lejos de esa historia, de lo que realmente estás. A veces alguien tarda horas en responderte, y luego aparece como si nada, te hace pensar mil cosas sin sentido. Si te ha pasado algo parecido, escribe "no soy tu opción fácil", y sigue atento, porque lo siguiente te va a enganchar más. La carta del umbral dorado aparece y me abre una posibilidad preciosa, porque esta carta no habla de repetir el pasado sin más, habla de una ocasión distinta, más adulta, más honesta, donde ambos pueden verse sin tanta niebla si eligen no esconder lo esencial. Aún así, esta carta exige verdad completa, no migajas, no medias frases, no juegos de orgullo, porque solo así lo que se abre tiene opciones reales de sostenerse, y no volver a caer en la misma trampa emocional. Aquí noto que la confesión es apenas el comienzo visible, mientras debajo late otra decisión más grande, la de cambiar por fin la forma en que se vinculan. Quiero decirte algo muy directo, casi como si estuviéramos a solas en una habitación tranquila, porque esto puede tocarte más de lo que pensabas, incluso si llevabas tiempo haciéndote el fuerte o la fuerte ante el tema. A veces uno cree que superó algo solo porque aprendió a funcionar sin nombrarlo, pero el verdadero cierre o renacer llega cuando la verdad que faltaba, por fin se escucha en voz alta. Y en tu caso, esa verdad no cae en un terreno vacío, cae donde todavía había memoria, deseo, preguntas y una sensibilidad viva que nunca terminó de apagarse del todo. Piscis, después de todo este movimiento, la recompensa no está solo en escuchar una confesión impactante, está en recuperar poder sobre tu propia historia, porque ya no reaccionas desde la niebla ni desde la suposición, reaccionas con información real y con el corazón mucho más despierto. Eso cambia muchísimo, porque una cosa es sufrir por no entender, y otra muy distinta es elegir desde la verdad, incluso si esa verdad te hace temblar un poco al principio. Aquí la vida te está colocando en una posición más fuerte de lo que parece, una posición donde puedes recibir, filtrar, preguntar, poner límites, aceptar o abrirte, pero ya no desde la desventaja del silencio ajeno. Siento una claridad hermosa en torno a ti, y la sostiene la carta del sol de marea, que aparece cuando una situación emocional deja de drenarte y empieza a devolverte energía, autoestima y deseo de vivir con más presencia. Esta carta no promete perfección, promete honestidad útil, de esa que te deja dormir mejor, comer con más calma, concentrarte más, o incluso mirarte al espejo con menos peso encima, porque por fin dejas de cargar preguntas que no te correspondían. Lo bonito es que esta claridad no solo afecta ese vínculo, también limpia tu manera de verte, y eso abre oportunidades nuevas en amor, en amistades, en trabajo y en la forma en que permites que te traten. Si esa persona se presenta con verdad, escucha y responsabilidad, veo una oportunidad real de conversación profunda, una de esas que marcan un antes y un después, aunque dure menos de lo que parecía en la imaginación. No porque todo se arregle mágicamente, sino porque cuando dos personas dejan de hablar desde el miedo, y empiezan a hablar desde lo que sienten y lo que hicieron, la relación cambia de nivel, para bien o para cierre sano, pero cambia de verdad. Y en tu caso hay más tendencia a una apertura favorable, porque la emoción sigue viva, aunque necesite orden, tiempo y coherencia para sentirse segura. Quiero orientarte de forma concreta, porque esta parte importa mucho, y lo primero es no responder desde el impulso de castigar, ni desde el impulso de entregarte sin filtro, sino desde una calma firme, respirando antes de decidir qué lugar le das a esa verdad. Pregunta lo que necesites preguntar, no minimices lo que te dolió, no hagas como si nada solo por miedo a perder la oportunidad, y tampoco cierres por orgullo si en el fondo sientes que merece una escucha real. El equilibrio está en permitir que la emoción exista sin dejar que te arrastre, y eso lo puedes hacer mejor de lo que ahora imaginas. Aparece también la carta de la cosecha clara, y esta carta me habla de recompensa después de una etapa donde diste mucho internamente, aunque por fuera pareciera que no pasaba gran cosa. Has aprendido a sostenerte, a observar, a no correr detrás de quien no estaba listo, y esa madurez ahora te devuelve algo importante, la capacidad de reconocer lo valioso sin mendigarlo. Por eso, incluso si esta confesión te desarma, no te rompe, al contrario te encuentra más entero, más consciente, y con una sensibilidad afinada que ya sabe distinguir entre una emoción sincera y una promesa hueca.
También veo movimiento favorable en tu entorno cercano, porque cuando una verdad así se acomoda dentro de ti, cambian pequeñas cosas que luego tienen un efecto grande. Tu humor, tu presencia, tu manera de hablar, tus ganas de hacer planes, incluso la ligereza con la que atraviesas el día. Es como cuando por fin sueltas una mochila invisible, y de repente la casa parece menos pesada, la música entra distinto, o una tarde cualquiera vuelve a tener color. Esa mejoría no depende por completo de la otra persona, depende sobre todo de que recuperas una pieza de ti, que estaba atrapada entre dudas viejas y silencios ajenos. Si decides abrir esa puerta, hazlo con una condición interna muy clara, que todo lo que siga tenga más verdad que miedo, más consistencia que impulso, y más presencia real que fantasía. No necesitas conformarte con migajas emocionales ni con frases bonitas dichas en un momento intenso, necesitas hechos sencillos, repetidos, honestos, de esos que se notan en la manera de estar, de preguntar, de cuidar y de sostener una conversación difícil sin huir. La buena noticia es que sí veo posibilidad de eso, porque la confesión no llega vacía, llega después de una comprensión dura, que obliga a madurar y a dejar atrás ciertas conductas infantiles. La carta del jardín secreto me regala un cierre precioso para esta historia, porque señala un renacer afectivo que no tiene por qué parecerse a lo que imaginabas, pero puede ser incluso mejor por estar basado en una verdad ya dicha. Aquí hay ternura, hay alivio, hay una sensación de por fin, y también hay espacio para recuperar ilusión sin sentirte ingenuo por hacerlo, que eso es muy importante. Cuando una persona te habla claro y te permites escuchar sin máscara, algo se afloja dentro, y desde ahí vuelves a creer, no en cuentos sino en vínculos capaces de transformarse de verdad. No descartes que esta etapa traiga además una mejora en tu confianza general, porque cuando una gran duda emocional se resuelve, tu energía se ordena y empiezas a notar con más facilidad, donde sí vale la pena invertir tiempo, cariño y atención. Eso puede traducirse en una propuesta agradable, en un plan inesperado, en una conversación pendiente con alguien querido, o incluso en una noticia práctica, que llega cuando ya no estás tan atrapado en la incertidumbre. Todo se vuelve más fértil cuando el corazón deja de gastar fuerza, intentando descifrar lo que otro no se atrevía a decir. Y me gusta mucho cómo termina esto para ti, porque no te veo perdiendo, te veo entendiendo, eligiendo y creciendo, con esa mezcla tan tuya de sensibilidad y profundidad que a veces te complica, pero también te convierte en alguien imposible de tocar a medias sin que se note. La verdad sale entre sus labios, sí, y te va a desarmar, pero no para dejarte débil, sino para quitarte una armadura que ya pesaba demasiado, y que no te dejaba recibir lo bueno con naturalidad. Así que si esta lectura resonó contigo, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.